Dios les bendiga en esta noche. En esta noche me dispongo a compartir un mensaje de la palabra de Dios que va a estar basado en el Salmo 55, versículos del 1 al 3. Ahí vamos a basar nuestro mensaje en esta noche. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. En base a esta escritura voy a compartirles un tema que le he puesto orando a Dios a causa de enemigos. Mi tema en esta noche lleva por nombre orando a Dios a causa de enemigos. ¿Qué es un enemigo? Enemigo es un contrario. Alguien que se muestra completamente diferente. Son contrarios en guerra. Alguien que tiene mala voluntad y le desea mal a otra persona. Alguien que está decidido a dañar y hasta a matar. Enemigo es diablo. Nuestro principal enemigo en esta vida es el diablo y sus ángeles. Y ya de ahí vienen todos los que nos envidian, los que nos aborrecen y los que nos persiguen. Es por eso la importancia de estar orando a Dios para que nos proteja y destruya todos los planes que nuestros enemigos conspiran contra nosotros. Dios está atento a nuestra oración y hay que hacerle escuchar nuestra oración para protección. Por eso mi tema en esta noche se llama orando a Dios a causa de enemigos. A veces, o no a veces, creo que sí hay enemigos sin razón. Creo que por el simple hecho de nosotros de ser creyentes de Jesucristo, de buscar a Dios, a veces por esa simple razón hay enemigos en nuestra vida. Por eso debemos estar orando a Dios a causa de nuestros enemigos. Ciertamente Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Pero llega un momento en que hay que cambiar nuestra oración. Sí hay un respeto hacia nuestros enemigos, porque uno nunca va a tener la intención de dañar a alguien o de hacerle un mal a alguien. Y ellos sí, sin temor procuran siempre hacernos un daño, hacernos un mal. Por eso llega el momento en que hay que cambiar nuestra oración y decirle a Dios que destruya todos los planes de ellos, que trate con ellos, que los quebrante. Nosotros debemos orar a Dios que destruya toda opresión que nuestros enemigos intentan hacer sobre nuestra vida.
Oremos a Dios que destruya toda opresión. ¿Y qué significa la palabra opresión? Es la acción de oprimir. Es la acción de molestar, de hacerte sentir mal. La palabra opresión también significa dominio, sumisión, esclavitud, violencia. Y nosotros debemos estar orando a Dios para que Dios destruya toda opresión que nuestros enemigos intentan ejercer sobre nuestra vida. La oración a Dios es libertad. Dios es el que nos liberta de todo dominio satánico y de todo dominio impío de nuestros enemigos. Debe ser una oración con urgencia, porque los enemigos están decididos a destruirnos, más si son movidos por el diablo, porque el diablo es el enemigo de nuestra alma. El diablo es el que ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si estamos con Cristo, nuestros enemigos y el mismo diablo no podrán provocar la muerte en nuestra vida, porque nosotros estamos con el Cristo de la vida, con el Cristo que venció la muerte. Debe ser una oración urgente, porque nuestros enemigos dan su voz contra nosotros cada día. Nuestros enemigos son tercos, son aferrados. Por más que les muestre uno que quiere estar en paz con ellos, por más que les muestre uno respeto a ellos, nuestros enemigos son tercos. Dan su voz contra nosotros cada día, y nosotros debemos estar orando para que destruya Dios toda voz de ellos que haya salido contra nosotros. Debe ser una oración urgente para que Dios destruya todo sometimiento que nuestros enemigos intentan sobre nosotros. Debe ser una oración urgente porque nuestros enemigos han decidido echar su maldad sobre nosotros. Debe ser una oración urgente para que Dios responda y destruya los planes de nuestros enemigos. En la oración a Dios disipamos toda inquietud provocada por los planes de nuestros enemigos y los enfrentamos confiando en Dios. Uno no es valiente por sí mismo. Uno es valiente porque Dios está de nuestro lado. Uno es valiente porque Dios nos ayuda a enfrentarlos. Porque uno sabe que Dios está con uno. Debemos orar a Dios que destruya toda persecución que nuestros enemigos han levantado con furor contra nosotros. Esta es el por qué debemos orar a causa de nuestros enemigos, para que Dios destruya toda opresión que intentan ejercer sobre nuestra vida, porque Dios es libertad.
Otra de las cosas por las cuales debemos orar es para que Dios destruya todo temor que nuestros enemigos intentan infundir sobre nuestra vida. Oremos a Dios que destruya todo temor que nuestros enemigos intentan infundir sobre nuestra vida. Cobremos valor en la presencia de Dios. Cobremos valor en el poder de Dios. Oremos a Dios que destruya todo temor que nuestros enemigos intentan infundir sobre nuestra vida. Salmo 55, versículos 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Aquí vemos al salmista espantado, asombrado, viendo cómo sus enemigos han planeado su muerte. Este versículo de la palabra de Dios nos refleja de la magnitud de la maldad de nuestros enemigos, que ellos son capaces de conspirar hasta nuestra propia muerte. Por eso nosotros debemos estar orando al Dios de la vida, el único que tiene la autoridad de hacer vivir o hacer morir. Si nos acercamos a Dios, si estamos cerca de Dios, aunque nuestros enemigos planeen nuestra muerte, no lo lograrán, porque Dios es el único que tiene la autoridad sobre nuestra vida y no ellos. Debemos orar a Dios para destruir todo temor a nuestros enemigos y ser valientes para enfrentar a nuestros enemigos. Yo he tenido la experiencia de que nuestros enemigos no se tocan el corazón para hacernos daño. Y eso ha cambiado un poco mi vida para poder enfrentarlos con valor. No en mis fuerzas, sino en el poder de Dios. En el poder de la oración. No podemos estar siempre adoloridos y espantados por nuestros enemigos. Hay que orar a Dios para ser valientes y enfrentar a nuestros enemigos en el poder de Dios. Como dice aquel dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Los enemigos son iguales a nosotros. También pueden ser destruidos. También pueden ser matados. Pero hay que estar orando a Dios. Orando que Dios destruya todos los planes perversos de nuestros enemigos. De los que nos aborrecen y de los que nos envidian. Esta guerra hay que ganarla en el poder de Dios. Esta guerra hay que ganarla en el poder de la oración. Por más que nuestros enemigos planeen nuestra muerte, el acercarnos nosotros al Dios de la vida les hará rechinar de impotencia sus dientes, porque no se les hace nuestra muerte. No se les hace nuestra muerte, porque nosotros nos acercamos al Dios de la vida. Y mientras nosotros estemos cerca del Dios de la vida,
La muerte no puede acercarse a nosotros. Aunque nuestros enemigos la planeen. Ya no debemos temer a nuestros enemigos, porque esos son enemigos y están decididos a destruirnos. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos estar decididos a destruirlos? Porque esos son enemigos. Enemigos que cuando han tenido la oportunidad han intentado hacernos el más daño posible. Pero ahora que las cosas han cambiado y a través de la oración, uno también está decidido a destruir todos los planes perversos de ellos. Porque han demostrado la magnitud de su maldad contra nosotros. Ellos también tienen una vida como la nuestra y también les puede ser quitada en cualquier momento. Oremos a Dios, que Dios destruya todo temor a nuestros enemigos. Otra de las cosas por las cuales debemos orar es para que Dios destruya toda violencia que sea conspirada contra nosotros. Si amamos a Dios, si estamos con Dios, Dios siempre va a responder por nosotros. Por más fuerte que sean nuestros enemigos, Dios siempre va a responder por nosotros. Dios siempre va a pelear por nosotros. Si tenemos un corazón humilde y sencillo para buscar a Dios, para clamar a Dios, para humillarnos a Dios. Oremos que Dios destruya toda violencia conspirada contra nosotros. Salmo 55, versículos del 9 al 11. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. La oración del salmista: destrúyelos, oh Señor. El salmista que está del lado de Dios y Dios que está del lado del salmista. Si nosotros estamos del lado de Dios y Dios está de nuestro lado, Dios también puede destruir a nuestros enemigos en cualquier momento por su terca maldad contra nosotros. Dios se cansa también de la maldad de nuestros enemigos. Y nosotros también nos cansamos de la maldad de nuestros enemigos. Por mucho tiempo se les respeta para vivir en paz. Pero si ellos no quieren estar en paz, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una guerra. Una guerra que va a ser ganada a través de la oración. Una guerra que va a ser ganada a través del poder de Dios. A través del poder de la presencia de Dios. Podemos orar a Dios que destruya a nuestros enemigos por la perversa maldad que tienen contra nosotros sin haberles hecho daño.
Oremos que Dios confunda toda conspiración que nuestros enemigos hacen contra nosotros. Oremos que Dios destruya a nuestros enemigos porque todo quieren controlar con violencia. Oremos que Dios destruya a nuestros enemigos por el engaño y fraude y maldad que tienen contra nosotros. No debemos descuidar nuestra oración a Dios para que nos proteja, porque nuestros enemigos no descuidan su maldad contra nosotros. Cada día la conspiran, cada día dan su voz contra nosotros. Y nosotros cada día debemos hacer nuestra oración a Dios, que nos proteja y destruya todos los planes de ellos. Y que Dios trate con ellos en justicia y en venganza. Debemos orar a Dios que destruya enemigos inimaginables. Debemos orar a Dios que destruya enemigos inimaginables, de quienes no imaginamos, de quienes menos pensamos. Oremos que Dios destruya enemigos inimaginables. Versículos 12 al 14, 20 y 21 del Salmo 55. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Extendió el inicuo sus manos contra el que estaba en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Enemigos inimaginables. Cuando un enemigo nos enfrenta, de alguna manera lo entendemos, porque sabemos que es un enemigo. Pero de pronto nos enfrenta a alguien a quien no imaginamos y que aparentemente estábamos en paz. Entonces ahí es de sorprenderse. Por eso debemos orar a Dios para que Dios destruya enemigos inimaginables. El diablo, como enemigo principal de nuestra alma, puede hacer de quien menos esperamos nuestro enemigo. Judas, que estaba tan cerca de Jesús, el diablo entró en el corazón de Judas y le puso traicionar a Jesús, entregarlo a los enemigos. Así es el diablo, que no nos quiere, que nos aborrece, y siempre va a tratar de entrar en el que está más cerca de ti para traicionarte. Siempre va a tratar de entrar en el que está más cerca de ti para dañarte, para convertirlo en tu enemigo. Sabemos quiénes son nuestros enemigos. Sabemos quiénes nos aborrecen y nos cuidamos de ellos. Pero a quien vemos como nuestro familiar, hermano y amigo, no imaginamos que el diablo se introdujo en ellos para convertirlos en nuestros enemigos. Jesús dijo que los mayores enemigos del hombre serían los de su propia casa. ¿Hasta qué grado hay que tratar de cuidarnos? Y no porque los de la casa sean malos, sino porque el diablo puede
entrar en ellos y hacerlos nuestros enemigos. Nunca imaginamos que con quien convivíamos como familiares, como hermanos, como amigos, y a quien llegamos a amar, se convirtieran en nuestros enemigos. Nunca lo imaginamos. Nos cuidábamos de quienes sabíamos que no nos querían. Nos cuidábamos de quienes sabíamos que eran nuestros enemigos. Pero de los que estaban tan cerca de nosotros, que el diablo puso en el corazón de ellos ser nuestros enemigos o convertirlos en nuestros enemigos, que nomás escuchaban y oían lo que decíamos para informarlo a nuestros enemigos. Enemigo inimaginable es aquel que traiciona. Enemigo inimaginable es el que te habla bien de frente, pero cuando das la espalda te apuñala. Enemigo inimaginable es el que te sonríe hipócritamente, pero en su corazón te aborrece. Enemigo inimaginable es el que astutamente te hiere con toda intención, con palabras suaves que son como espada. Es el que te daña, es el que te acusa. Ese es un enemigo inimaginable. Es por eso la importancia de la oración a Dios, ya que Dios todo lo conoce y sabe quién se ha convertido en un enemigo inimaginable para nosotros. Oremos que Dios nos guarde de ellos y los destruya. Destruya todos sus planes conspirados contra nosotros. Planes que están decididos a hacernos daño o llevados a hacernos daño. Por eso es la importancia de acercarnos al Dios que todo lo ve desde allá del cielo, para que Dios destruya todo lo que nuestros enemigos han conspirado contra nosotros, todo lo que el diablo ha planeado contra nosotros. Dios está atento a nuestra oración y a respondernos para defendernos de nuestros enemigos, para defendernos de los que nos aborrecen y de los que nos envidian, para defendernos del mismo diablo y los ángeles del diablo. Dios es real. Solamente tienes que elevar tu oración a Dios y creer que Él te escucha. Creer que Él te oye. Pero todo lo que le pidamos a Dios hay que pedírselo en el nombre de su Hijo amado Jesús, quien fue el que dio su vida, quien fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre os lo dará. Todo lo que pidamos a Dios debemos pedírselo en el nombre de su Hijo amado Jesús.
quien se puso por nosotros, quien dio su vida para ser perdonados, para ser salvados. Oremos a Dios a causa de enemigos. Oremos que Dios destruya toda opresión que nuestros enemigos intentan ejercer sobre nuestra vida. Oremos a Dios que destruya todo temor que nuestros enemigos intentan infundir sobre nuestra vida. Oremos que Dios destruya toda violencia que nuestros enemigos intentan ejercer sobre nuestra vida, levantar contra nuestra vida. Y oremos a Dios para que Dios destruya todo enemigo inimaginable, porque sí los hay, y Dios los conoce y sabe quiénes son. Y nuestra responsabilidad es la oración, estar orando a Dios, que Dios destruya todo esto. Y termino con esto. Oremos que Dios nos dé siempre una salida contra toda acechanza y maldad que nuestros enemigos conspiran contra nosotros. Que Dios los quebrante y destruya, por cuanto no temen a Dios ni hacernos mal. Salmo 55 del 6 al 8. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. 16 al 19. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Este es el Dios de nuestra protección. Este es el Dios a quien debemos orar a causa de nuestros enemigos. Este es el Dios a quien debemos orar para que Dios destruya todos los planes perversos de nuestros